Ya. Buenas. Hoy vamos a hablar de un tema importante de lo que es infectología. Dentro de este tema, algo importante es el término arbovirosis. ¿Alguien me puede decir qué es una arbovirosis? ¿Alguien? ¿Quién se anima? ¿Qué es una arbovirosis? Un conjunto de enfermedades que tiene algo en común, que es transmitida así. Por vectores. Que es transmitida por un artrópodo. Entonces, ¿cuál es el concepto de arbovirosis? Son en realidad todos los virus, pero también otros microorganismos que se transmiten al ser humano o a otro vertebrado por cierta especie de artrópodos hematófagos. Que aquí principalmente se habla de mosquito y garrapata, ¿ya? Entonces hay diferentes tipos de enfermedades que transmitidas por la garrapata. Está dentro de la familia varios tipos de virus, como ser flavibilidades, muñambilidades, reovilidades, atrabilidades, ortomasticidades, ¿no? Pero también el mosquito, vean. El mosquito transmite diferentes tipos de enfermedades. Dentro de las enfermedades virales hablamos del dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla y fiebre del Nilo Occidental. Y dentro de esto hoy vamos a hablar y tocar un tema muy importante que es el dengue, ¿ya? Pero no olvidando que dentro de Bolivia vamos a encontrar casos de chikungunya. Hemos tenido un brote reciente, tanto que hubo un aumento exponencial de pacientes que llegaban con fiebre y dolor articular. Entonces era muy característico el chikungunya. Tuvimos brote de Zika, principalmente en el país hermano de Bolivia, de Brasil, país hermano de Brasil, donde hubo una repercusión enorme por tener malformaciones en los niños, en la cual los niños nacían con microcefalia. También tuvimos brotes recientes de fiebre amarilla con varios tipos de casos, principalmente en el área en la región tropical del Beni y también en la región cercana a Brasil, ¿no? Donde hubieron varios casos y fue una mortalidad elevada. Y virus del Nilo Occidental también lo tenemos, caso importado. Hemos tenido un caso reciente, me llama un médico que viajó a Estados Unidos, que viene con un cuadro de fiebre, artralgia, cefalea, y viajó a una región donde en el momento donde él estuvo en Estados Unidos hubo un aumento de casos de enfermedad por virus del Nilo Occidental. Vean que cualquier tipo de enfermedades o arbovirosis se encuentra en nuestra región y tenemos que saber evaluar, hacer el diagnóstico y tener conocimiento de todo lo que es este tipo de enfermedad. Algo muy importante es el dengue, ¿ya? ¿Quién me puede hablar sobre el dengue? Siempre lo tenemos, ¿no? Es algo muy común, siempre van a ver en época de lluvia, de calor, hay un aumento de casos de dengue y dentro de ese caso de dengue grave, ¿no? Entonces cuando entran al internado, entran en enero, la mayoría entran en enero, ¿no? Y ahí lo que van a rotar medicina interna o emergencia, van a ver los casos aumentados de dengue en esos meses de enero, febrero, marzo. Entonces dentro del temario vamos a hablar de una introducción, la epidemiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, lo que es definición de casos, la clasificación de gravedad y las recomendaciones para el tratamiento de lo que es el dengue. Y dentro del dengue, ustedes tienen que saber que es una enfermedad única, con diferentes tipos de presentaciones clínicas, a menudo... Hola. ¿Sí? Sorry. Ya.
la ginecóloga de cuidado de alma. Es que la prota bajó de 6 a 1, ¿no? Entonces, y no hay un foco aparente, eso de neumonía para mí no es. Ya, ¿sabes si démosle entonces de alta con un nivel ¿El qué? Estoy escribiendo mirando la nada. Dale, dale. No, pero que vuelva por consulta el tema con Ay, no está tan frío. dale, dale. Dale. IBL y así, ¿no? Ya, ya, así. No, que vuelva por consulta el tema. Dale, dale. Ya, entonces, dentro del dengue vamos a hablar que es una enfermedad única con diferentes presentaciones clínicas que varía de un cuadro simple viral y que puede llevar a un cuadro más grave con evolución desfavorable y resultados impredecibles, ¿no? Importante, ¿no? Es producido por un virus de RNA, ¿no? Hay 4 serotipos asociados dentro de las Américas. Tenemos dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Fácil, ¿no? Entonces, la pregunta de examen, ¿cuántos tipos de serotipo hay? Dengue 1, 2, 3, 4, ¿no? Y yo lo voy a preguntar, ¿no? Dengue A, B, C, D. Entonces tenemos estos tipos de virus, dengue 1, 2, 3, 4. En el A se dice que hay un dengue 5, pero no ha llegado a las Américas, ¿no? Vean. Dentro de la historia en Bolivia se habla que en 1987 y 1998 se registró en el país la primera epidemia de dengue, por lo cual en ese periodo fue causado por el serotipo 1. En el 96 se registraron otros casos de dengue ya con el serotipo 2. En el 2002 se reportó el primer caso de dengue grave, antiguamente llamado variante hemorrágico. En el 2003 se reportó la entrada o el ingreso a nuestro país del serotipo 3. Y en 2012 se detectó en Pasto el primer caso de serotipo 4, por lo cual actualmente en Bolivia circuló los 4 serotipos con predominio actualmente el serotipo 2, ¿ya? Dentro de la epidemiología, algo importante es la vigilancia epidemiológica. Tenemos que evaluar cuántos son los casos que tenemos dentro de los periodos epidémicos y en los periodos en que se va a observar un aumento de los pacientes con esta enfermedad por dengue, ¿no? Dentro de la epidemiología vamos a hablar que tenemos un ciclo urbano y un ciclo silvestre, ¿no? El ciclo urbano es que está en Santa Cruz, ¿no? Donde permanentemente tenemos la circulación del virus entre el mosquito y el hombre, ¿no? El mosquito, ¿cuál es el agente etiológico del dengue? Aedes aegypti en el ciclo urbano, ¿no? Entonces, por lo que hay transmisión dentro de nuestra ciudad. Pero también hay un ciclo silvestre en el que está el mosquito Aedes albopictus, en que transmite tanto al mono como al ser humano, ¿no? Y para saber bien sobre lo que es el dengue, tenemos que saber el papel importante del vector. ¿Cuál es el vector del dengue? Aedes aegypti, ¿no? Entonces, vean dónde se encuentra el mosquito dentro de lo que es el mapa mundial, siempre dentro del área donde tiene una temperatura adecuada para su proliferación sobre el eje tropical y siempre predominante, vean, dentro de las Américas, principalmente en esta región y también en África, ¿no? Pero también en Asia, en Centroamérica y Norteamérica. Algo importante es que no se registró caso de dengue en Canadá y en Chile, eso se decía antiguamente, pero ya se ha detectado caso en Chile. No, se ha detectado el mosquito en Chile, pero no en algunas regiones polares, no se registra nada. También vean cómo es la distribución geográfica de lo que es el Aedes aegypti. Es un mosquito importado, no es propio de la región. Entonces vean en 1930 hubo un aumento significativo de proliferación de este mosquito. En 1970 la Organización Mundial de Salud realizó una campaña dentro de las ciudades, porque es un mosquito urbano, en la que se tendría que erradicar por completo. Vean que casi se consiguió, solo que en algunas regiones todavía
mantenía su ciclo de reproducción. Y ya para el 2004 la verdad perdimos la batalla, por lo cual el mosquito se encuentra repartido en casi todo el continente americano, principalmente en el cono sur. Entonces vean que dentro de las Américas hablamos que la transmisión vectorial hay muchas enfermedades que se transmiten por vectores, ¿no? El Chaga lo transmite un ratón infecta, hay otro tipo de enfermedades que se transmiten por vectores, pero vean en el mosquito, este mosquito, el Aedes aegypti, principalmente es chikungunya y Zika, ¿no? Son dos agentes, pero hay otro mosquito que va a transmitir lo que es la fiebre amarilla, malaria, hay otro tipo de artrópodo o otro tipo de insectos en que van a transmitir enfermedades de Chagas, leishmaniosis, oncocercosis, ¿no? Algo importante de lo que vamos a hablar de la epidemiología del dengue es que ustedes tienen que tener en claro que en América en todo el año podemos tener dengue, ¿ya? En todo el año. Es decir, hoy ustedes no querían venir a clase por el frío, ¿no? Y van a decir, no, en invierno no hay dengue. Puede haber casos de dengue, principalmente en Santa Cruz, ¿no? Porque somos subtropical, tenemos un periodo de surazo, después viene el calor, después otra vez viene un surazo, pero nosotros podemos evaluar que todo el año podemos tener casos de dengue, ¿ya? Pero hay periodos de alta y baja incidencia, ¿ya? ¿Cuándo va a ser alta incidencia? Cuando haya lluvia y calor, donde van a proliferar principalmente el vector, ¿no? Entonces, dentro de eso vamos a hablar que el dengue tiene un comportamiento endémico. ¿Qué significa endémico? Que es propio de la región. Endémico es propio de la región. Lo vamos a tener el dengue siempre dentro de la región. Es epidémico porque va a haber un aumento de casos en un tiempo dado. ¿Qué quiere decir? Digamos que a comienzo de año va a aumentar considerablemente los casos de dengue, ¿ya? Y estacionario, porque va a ser predominante este aumento de casos, o la mayoría de los casos a nivel de las estaciones de lluvia o de calor, ¿no? Por eso nosotros siempre vamos a tener la tendencia de aumento de dengue en épocas donde hay lluvia y donde hace calor. ¿Qué época vamos a tener en Santa Cruz? Enero, febrero, marzo, hasta abril, hasta que lleguen los fríos, ahí va a disminuir los casos. Entonces, importante, la característica epidemiológica del dengue es endémico, epidémico y estacional. Pregunta extra. No, pero es verdad. Además de eso, vean que además de ser estacionario, tiene un periodo cíclico. ¿Qué quiere decir? Digamos, que cada cierto periodo de 3 a 5 años vamos a tener un aumento abrupto de los casos, va a disminuir y nuevamente va a comenzar a aumentar los casos, ¿ya? Entonces tiene un periodo promedio de 3 a 5 años en que una nueva epidemia supera a la otra. ¿Cuándo fue la última epidemia de dengue que tuvimos? 21, 22, ¿no? 2021, 2022, entonces ya no toca para el año. No es verdad. Y según la estadística, si no es 2026, 2027 va a haber un aumento de casos. ¿Pero por qué creen que hay un aumento de casos? ¿Cuál es el grupo etario más afectado? Hay varios factores. Uno de los factores es que puede haber un nuevo serotipo que va a circular en la región. Es decir, nosotros estamos con serotipo 2, pero el próximo año va a venir el serotipo 1, el 3 o el 4, entonces va a haber un nuevo serotipo circulando, por lo cual va a haber más casos de dengue y más casos de dengue grave, ¿ya? Otra cosa es que va a aumentar la población dentro de los grupos más vulnerables. ¿Cuál es el más vulnerable? El grupo etario, niños y ancianos, pero principalmente niños. Entonces, dentro de 3 a 5 años van a tener nuevos recién nacidos, en que no van a tener contacto con varios serotipos que no tuvieron porque no estaban circulando, o que van a tener un contacto reciente con ese serotipo. Por eso es cíclico, ¿eh? Cada 3 a 5 años aumentan los casos, ¿no? ¿Y por qué van en aumento? Porque la población en Latinoamérica o en Bolivia va en aumento la población infantil, ¿no? Entonces no se olviden, para el año vamos a tener casos de dengue.
Entonces, vean que desde la reintroducción del dengue en las Américas, hasta el momento hubo un aumento significativo de nuevos casos. El año pasado, estos es los datos que teníamos a comienzo de año. Estos eran los casos del 2024 y esto era lo del 2025. ¿Ya? El 2024, nosotros lo pasamos en 2022, Argentina y Brasil lo pasó en 2023, 2024 los casos aumentaron. Estos son algunos casos o datos del dengue, lo que tuvimos principalmente en Bolivia. Acá no teníamos muchos casos, sí Brasil, Colombia y México tenían la mayoría de los casos a comienzo de año. Vean que en los aumentos de casos significativos en las Américas principalmente era Colombia, Perú, Brasil en Latinoamérica y México en otros casos. Bolivia y Argentina no tenía muchos casos relevantes, ¿no? Entonces esto demostraba los casos de 2024 y los de 2025, entonces no tuvimos muchos casos. Pese a que Bolivia no tuvo muchos casos, nuestra mortalidad fue encima, así en Santa Cruz tuvimos más de 54 muertos por día. Pese a que no hubo un aumento considerable de casos. Esto habla sobre la subregión del cono sur y aquí habla sobre qué serotipo está circulando en cada país, ¿no? Bolivia teníamos el serotipo 1 y 2 circulando, pero vean, los países que tenían más casos como Brasil, ¿dónde están? Brasil, México, estaban circulando los 4 serotipos, tanto dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, por lo cual los que tenían mayor caso tenían mayor circulación de varios serotipos. ¿Ya? Y dentro de la fisiopatología hay que entender muy bien que tenemos varios serotipos, que es un virus de RNA, y que dentro de la característica es una enfermedad febril aguda. Entonces, el paciente de un rato para otro viene con fiebre, una fiebre aguda, asociado a varios síntomas: náusea, vómito, exantema, dolor de cabeza, dolor retroorbital, mialgia, artralgia, petequia y leucopenia. Entonces, vean, en Bolivia, cualquier paciente que llegue con una enfermedad febril aguda con estos síntomas, ¿ustedes qué tienen que descartar? Dengue. ¿En cualquier periodo del año? Sí, ¿no? ¿Es por qué? Porque es endémico. Es endémico. Nosotros tuvimos un caso hace un mes de un dengue, digamos, en pleno invierno, entonces nadie sospechaba del dengue, pero sí ya con estos cuadros manifiestos. Pero tomen en cuenta que en todo el año podemos tener dengue, ¿ya? Va a haber un tiempo, en enero, febrero, marzo, que todo lo que tiene fiebre es dengue. Ustedes le solicitan su serología y van a ver que va a salir positivo. Pero hay otro tiempo, como en invierno, donde el dengue estaría como un diagnóstico diferencial para un cuadro febril. Y es importante, vean, este es un estudio que se hizo. Este estudio se hizo en el año 2000, que se llama el estudio DENCO, que es un control del dengue, en que se realizó en 7 países de 2 continentes, el continente americano y africano. Y es muy importante este estudio porque logró clasificar al dengue de una nueva manera. Además de clasificarlo al dengue, logró, a base de la clasificación a ese estudio, evaluar el tipo de tratamiento que va a recibir el paciente. Entonces, ¿qué reveló este estudio DENCO? Reveló que en la mayoría de los pacientes graves con dengue teníamos extravasación del plasma, ¿ya? Entonces, evidenció que en los cuadros graves de dengue teníamos extravasación del plasma de los vasos sanguíneos al extracelular, ¿no? También evidenció, vean, dentro de la extravasación de plasma, de 271 pacientes, 213 tenían extravasación plasmática. También se observó que la segunda causa de dengue grave era el sangrado, principalmente digestivo y respiratorio. Vean, de 217, 39 tenían sangrado. Y la tercera causa era afectación directa de órganos, de los cuales 271 pacientes, 18 tenían afectación directamente a un órgano algo: hígado, corazón, riñón. Entonces, se evidenció esos 3 puntos, ¿no? Entonces, este estudio DENCO, gracias a esto, reclasificó lo que es
la clasificación y el tratamiento del dengue. También evaluó que dentro de la fisiopatología hay 3 fases principales: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. ¿Ya? La fase febril es importante reconocerlo porque el paciente va a tener fiebre. Deja de tener fiebre, que se llama el periodo de defervescencia. Ahí tenemos que ponernos más alerta porque ahí viene la fase crítica. ¿Ya? ¿Cómo se llama el periodo que deja de hacer fiebre el paciente con dengue? Desfervescencia. Entonces, el paciente tiene un cuadro con fiebre, deja de hacer fiebre y ahí viene el cuadro grave. Ahí vienen los signos de alarma. Entonces tenemos que tomar en cuenta cuáles son los signos de alarma, porque en esa fase es la fase crítica que el paciente va a presentar dicho signo y puede repercutir en la evolución del paciente y en la gravedad del mismo. Y luego viene la fase de recuperación, en que el paciente pasa esta fase en la que tenemos extravasación de plasma, sangrado y afectación de los órganos. Y va a una fase de recuperación lenta. Y dentro de eso vean que dentro del periodo febril, ¿qué vamos a tener en el periodo febril? ¿Qué vamos a encontrar en el paciente? Una viremia aumentada. ¿Vean? Dentro de estos primeros días, lo que vamos a encontrar es una viremia, por lo cual el diagnóstico más preciso en los primeros días, ¿qué va a ser? PCR. Entonces vamos a determinar el agente mediante la prueba molecular del PCR. Pero también podemos pedir antígenos. Entonces los antígenos que tenemos el NC1. Entonces los primeros días viene el paciente, 1, 2, 3 días de evolución, PCR o antígeno, NC1. Y luego vamos a tener una respuesta del anfitrión que es inflamatoria. Entonces vamos a tener una respuesta junto con la fuga de capilares, que el aumento del mismo no influye nada en la caída de la viremia, pero sí la respuesta inflamatoria y la fuga de capilares con el periodo crítico, ¿no? Y en ese periodo crítico, ¿qué vamos a tener aumentado? Vean, viene el periodo febril, deja de hacer fiebre, y el periodo crítico. Lo que vamos a observar, que vamos a ver que los leucocitos van a disminuir, por lo cual en el periodo crítico vamos a encontrar una leucopenia. ¿Ya? También vamos a observar que mediante la fuga de plasma, entonces vamos a tener una fuga de plasma, por lo cual si hay fuga de líquido a nivel intravascular va a aumentar el hematocrito. Entonces va a haber una fuga de plasma y un aumento de hematocrito. Entonces un punto importante y es parte de lo que es un signo de alarma, que es el aumento del hematocrito y asociado a una leucopenia, patoneumónico, digamos. Llega el paciente, enero, febrero, marzo, pide el laboratorio, van a encontrar el hematocrito aumentado y una leucopenia. Asociado a eso vamos a tener las plaquetas. Las plaquetas van a ir disminuyendo junto con los leucocitos. Casi toda la viremia o todo proceso viral traen consigo una leucopenia y plaquetopenia, que es muy significativo en el dengue, a diferencia de chikungunya y zika, en el cual hay una leve plaquetopenia, una leve leucopenia, pero en el dengue es más marcado. Teniendo pacientes, yo he visto pacientes con 2000 de plaquetas. Entonces, y algunos que necesitaban con sangrado activo, transfusiones del mismo. Entonces, vean, lo que vamos a ver en el periodo crítico, repasando, va a ser una plaquetopenia, una leucopenia, una fuga plasmática y un aumento de hematocrito. Si hay fuga plasmática, ¿qué van a encontrar en el paciente? Edema. Pero, ¿dónde va a ser el edema? En el pulmón. Todo el abdomen. Van a encontrar principalmente el líquido ascítico, van a tener un aumento del líquido ascítico, pericárdico, derrame pleural, entonces va a aumentar el líquido a un tercer espacio, ¿no? Importante. Entonces, dentro de la fisiopatología, conocer estos tipos de elementos laboratoriales, porque nos va a ayudar mucho a ver cuándo está en el periodo de convalecencia o de mejoría. Cuando ustedes vean las plaquetas aumentando, hay que ser tranquilo, porque probablemente ese paciente ya esté saliendo de la fase crítica. Y tanto que la plaqueta va aumentando, que van a ver también que los leucocitos van aumentando y el hematocrito va bajando. Y en el periodo de convalecencia va a ser el periodo donde, en un término vulgar, dice fundir edema. El paciente va a orinar
de una manera considerable y va a eliminar todo el líquido concentrado de acuerdo a su terapéutica implementada para el dengue, ¿no? ¿Y cómo se produce la infección? Todo se debe a este mosquito, ¿no? El Aedes aegypti. Tiene su característica, ¿no? Tiene patita blanca entremezclada con las negras, que viven en su ciclo urbano, viven en nuestras casas, vive dentro de la casa, fuera de la casa, solo tienen la oposición en agua limpia, o sea, no ponen en agua turbia. Donde hay agua limpia, en recipientes donde van a colectar agua de lluvia principalmente. Ahí ponen los huevos y van proliferando. ¿Quién transmite? La mosquita hembra, ¿no? La hembra es la que tiene su periodo de mayor incidencia para la picadura, que en la mañana y al atardecer, ¿no? ¿Qué otra forma de transmitir dengue? Sí, por transfusión sanguínea, materno-fetal, esto al término de la gestación, pero principalmente el modo de transmisión es vectorial por la Aedes aegypti, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a observar? Que viene el mosquito, va a realizar la inoculación del virus, las partículas virales entran en las dermis y ahí es fagocitada por la célula Langerhans, donde esta la transporta rápidamente a los ganglios linfáticos y a otro órgano como ser el vaso, y ahí pasa a la sangre y a otros tejidos. Pero ¿cuál es la fisiopatología correcta, digamos, el dengue? Es la alteración del endotelio capilar, ¿ya? Entonces, ¿qué va a producir todo este cuadro de inflamatorio del dengue? Con liberación de factores de necrosis tumoral y de otro tipo de partículas que son proinflamatorias, entonces va a producir un daño del endotelio. Y dentro de la fisiopatología del dengue, y hablando del estudio dengue, hablamos cuál era la principal característica del dengue, era la extravasación del plasma. Y se debe a qué? Al daño endotelial que produce el virus por la reacción dentro del cuerpo humano y de los pacientes, ¿no? Entonces, es sencillo, ¿no? Lo que va a producir la extravasación va a ser, lo que va a producir el daño endotelial va a ser la extravasación del plasma y va a producir también sangrado, ¿no? Las plaquetas en el dengue se debe a un fenómeno inmunomediado, entonces lo que va a producir una agregación de la plaqueta, por lo cual una plaquetopenia, ¿no? Hay formas graves del dengue, en el cual hay shock, distrés, grande hemorragia, afectación de órganos, y hay varios factores que nos van a llevar a tener dengue grave, ¿ya? Hay factores propios de las personas, como ser la edad, entonces los grupos etarios, niños y ancianos, van a tener mayor probabilidad de tener dengue grave. Las mujeres embarazadas, los pacientes inmunodeprimidos, los diabéticos, la obesidad, el paciente con asma, entonces van a tener mayor riesgo de presentar formas graves, ¿no? Hay factores inmunológicos, principalmente a los que ya tuvieron un dengue. Si está circulando 2 dengue, entonces si hay circulación de 2 o más serotipos, van a tener mayor probabilidad de tener dengue grave, ¿ya? Tener exposición a otros flavivirus, digamos. Entonces, mayor probabilidad de tener dengue, ¿no? También hay otro tipo, a nivel viral, tener más picadura de mosquito, entonces mayor tipo de circulación viral va a tener mayor probabilidad de tener dengue grave. Y hay factores genéticos que también es asociado a presentar formas graves del dengue. Entonces, los factores inmunológicos. Y algo del dengue grave que tenemos que saber es que dentro del dengue vamos a tener un desequilibrio proinflamatorio y antiinflamatorio, ¿ya? Entonces, cuando una persona tiene el dengue, va a tener el desequilibrio proinflamatorio e inflamatorio, más una etiología infecciosa que es igual a sepsis. ¿No pasamos por esto? No. Vamos a pasar. Entonces, cuando tenemos un desequilibrio tanto inflamatorio y antiinflamatorio con una etiología infecciosa, lo vamos a llamar sepsis. Y el dengue es una sepsis, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Fiebre, ¿ya? ¿Hay dengue sin fiebre? La mayoría viene en cuadro viral. En el periodo de efervescencia no va a tener fiebre, pero sí las formas graves. Y va a tener estos síntomas, ¿verdad? Estos señales, signos y síntomas, ¿no? Fiebre, enrojecimiento de la cara, eritema, dolor corporal generalizado, mialgia, artralgia, cefalea y dolor retroorbital, ¿no?
Tienen otras manifestaciones que van a observar: petequia, epistaxia, sangrado, hematuria, quinticorragia, sangrado en los sitios de venopunción, que son manifestaciones hemorrágicas también, ¿no? Tenemos otro tipo de manifestaciones en el sistema digestivo, como ser anorexia, náusea, vómito, hepatomegalia, y hay manifestaciones graves de la enfermedad, de una taquicardia hasta un desequilibrio hidroelectrolítico, en el cual vamos a representar varios tipos de manifestaciones graves de la enfermedad. No se olviden los tipos de fases: fase febril, crítico de recuperación. El tiempo del periodo febril de 1 a 7 días, el crítico de 2 a 6 días y recuperación más de 7 días, ¿no? Dentro del periodo febril vamos a encontrar una viremia, en el crítico vamos a encontrar la fuga del plasma y en la recuperación la reabsorción del líquido, ¿no? La clínica: en el febril vamos a encontrar fiebre, dolor de cuerpo, exantema y síntomas digestivos, y en el periodo crítico lo que vamos a encontrar es la defervescencia de la fiebre y los signos de alarma, ¿ya? Entonces, dentro de definición de casos, ¿cuándo definimos un caso de dengue? Toda persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días en una zona de transmisión de dengue. Entonces, es sencillo, digamos. Bernardo viene de Portugal, vuelve a Portugal y tiene fiebre, tiene náusea y exantema. Entonces, ¿cuál es la definición de caso? Toda persona que ha viajado a un lugar donde hay transmisión de dengue. ¿Y en Bolivia hay transmisión de dengue? ¿Por qué? Porque es endémico, puede aparecer cualquier, más en el periodo epidémico, que es cuando hay lluvia, cuando hay calor. Pero toda persona que ha viajado en los últimos 14 días a una zona de transmisión de dengue y tiene una fiebre aguda asociada a estos síntomas: náusea, exantema, cefalea, mialgia, petequia. Entonces, dengue, ¿ya? Cuando usted llega a su consulta en cualquier periodo del año con esta sintomatología, te van a sospechar dengue, ¿ya? En los niños es lo mismo, pero los niños no demuestran mucho. Un niño no le va a decir tengo cefalea, no le va a decir que tiene náusea, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Entonces, en el niño es lo mismo que vive o ha viajado en los últimos 14 días en una zona de transmisión del dengue, que tiene fiebre, pero sin foco aparente de infección. O sea, no hay infección urinaria, no hay diarrea, no hay tos, no hay ningún foco infeccioso. Usted tiene que sospechar en un niño dengue, ¿ya? ¿Y cómo se clasifica el dengue? Y eso es importante, porque hay algunos medios que todavía siguen con el dengue hemorrágico, ¿cuál es la clasificación? Dengue hemorrágico, dengue sin hemorragia. Entonces, ahora, la clasificación, gracias al estudio de ECO, lo clasificó los dengue sin signo de alarma, con signo de alarma y dengue grave, ¿ya? Entonces, ¿cómo se clasifica el dengue? Sin signo de alarma, con signo de alarma y dengue grave. ¿Y cuál es un dengue sin signo de alarma? Es todo lo que hemos hablado de definición de casos. Todo paciente que tiene fiebre con el antecedente de que haya viajado a un lugar de transmisión de dengue, o que vive en una zona donde hay transmisión de dengue, con estos síntomas: náusea, vómito, exantema, cefalea, mialgia, atralgia, petequia y leucopenia. Entonces, eso se clasifica como un dengue sin signo de alarma. Y dengue con signo de alarma es cuando el paciente, con todo con la fiebre, exantema, todo eso, presenta signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Eso es pregunta de examen, usted tiene que saberlo de memoria. Los signos de alarma son dolor abdominal intenso, dolor a la palpación del abdomen, vómito persistente o incoercible, acumulación de líquidos, sangrado de mucosa, letargo o irritabilidad, principalmente en niños o ancianos, hipotensión postural o lipotimia, hepatomegalia mayor a 2 centímetros o aumento progresivo del hematocrito. Estos son signos de alarma. Un signo de alarma lo clasifica como dengue con signo de alarma, solo uno, ¿ya? Entonces, usted va a clasificar al paciente sin signo de alarma, con signo de alarma, y ahora el dengue grave. ¿Cuál es el dengue grave? Es todo caso de dengue que tiene uno o más de las siguientes manifestaciones: shock o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma, sangrado grave según la evaluación del médico, por ejemplo, hematemesis, melena, metrorragia voluminosa, sangrado del sistema nervioso central, o compromiso grave del órgano, entre los que se puede mencionar daño hepático, miocarditis u otro.
Entonces, si un paciente viene con una miocarditis por dengue, ¿cómo lo clasificaría? Grave. Cuando viene un paciente con una hepatitis por dengue, Grave. cuando viene una mujer 18 años con abundante metrorragia, Grave. y aunque ustedes no lo crean, periodo de dengue, muchas mujeres en edad fértil vienen por metrorragia y el paciente está en terapia. ¿Por qué? Porque es grave. ¿Ya? Pero vienen con otro sangrado. A comienzo de año recibimos un niño de, un adolescente de 16 años del Beni con una hemorragia del sistema nervioso central por dengue. El paciente obitó, pero llegó con todo este cuadro grave de dengue con afectación o sangrado a nivel del sistema nervioso central. Y la mayoría viene por shock. Paciente choqueado, extravasado. Teníamos que entrar con líquido, con droga vasoactiva y algún número también viene distresado, ¿no? A nivel respiratorio, con mucha dificultad respiratoria. Entonces, ¿cómo se clasifica el dengue? Entonces, sin signo de alarma, con signo de alarma y dengue grave. Ahora, ¿cómo se trata o cómo se realiza el tratamiento? En grupo A, grupo B y grupo C. Grupo A, el tratamiento de todo paciente con sospecha de dengue. Entonces, el grupo A es todo paciente que puede ser tratado en el hogar de manera ambulatoria. Entonces, el grupo A lo clasificamos a todos que se puede hacer el tratamiento en casa. Entonces, si es en casa, este paciente va a ser dengue sin signo de alarma. ¿Ya? Entonces, todo paciente dentro del tratamiento del grupo A va a ser paciente con dengue sin signo de alarma. Y estos pacientes van a tolerar volúmenes de líquido por vía oral, entonces tranquilamente va a casa y toma líquido. Tienen que tomar líquido abundante. Presenta una adecuada diuresis, no presenta signo de alarma, esto es importante, no presenta signo de alarma. No tiene ninguna condición clínica asociada y tiene que tener un seguimiento en el primer nivel de atención de salud. Hay que tener mucho cuidado en el periodo de efervescencia y ver el hemograma, ¿no? En el periodo de efervescencia, al paciente le vamos a decir, te deja de hacer fiebre, viene a mi consulta. Y se va a hacer un hemograma. En el hemograma va a ver hematocrito, leucopenia principalmente. Siempre recomendar reposo, uso de mosquitero, esto para evitar transmisiones, control físico del vector en el hogar, hay que fumigar, dieta normal más líquido abundante, al paciente en este grupo A tiene que tomar bastante líquido. Hidratación oral intensa, siempre la fiebre con paracetamol o dioxazol o metamizol. Entonces, ¿qué medicamentos podemos dar? Paracetamol o metamizol, ¿no? Evitar los medicamentos como ser AINES, esteroides, antibióticos porque aumenta el sangrado. ¿Ya? Cuando damos de alta al paciente, cuando tiene una ausencia de fiebre por 48 horas sin antipirético y tiene una mejoría clínica adecuada. Ahora, en el grupo B1, entonces tenemos el grupo B, y el grupo B se divide en grupo B1 y B2. ¿Ya? ¿Y quién está en el grupo B1? Todo paciente sin signo de alarma, pero que tiene una condición en la que puede agravarse su enfermedad. ¿Y cuáles son esas condiciones? Embarazo, comorbilidades, diabético, hipertenso, cardiopatía, neumopatía, menores de 1 año y personas mayores de 65 años y pacientes con riesgo social. Entonces, todos estos pacientes con estas características sin signo de alarma igual lo internamos. Primer nivel o segundo nivel. Principalmente en época endémica, en época epidémica, donde hay un aumento de casos, se abren los centros de primer nivel para manejo de dengue. Y pacientes sin signo de alarma, pero con estas condiciones, ustedes lo mandan a internarse. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser líquido, pero no va a ser oral, va a ser endovenoso. ¿Ya? Entonces, en este grupo se debe internar, observar la deshidratación y aumentar hidratación, ¿no? Siempre observar cómo evoluciona el paciente según los criterios clínicos y laboratoriales.
Y en el grupo B2, ¿quiénes entran en el grupo B2? También los signos de alarma. Todos pacientes con signo de alarma. ¿Ya? Entonces, pacientes con signo de alarma, grupo B2. ¿Cuáles son los signos de alarma? Dolor abdominal intenso y sostenido a la palpación, vómito persistente, acumulación de líquidos, sangrado en mucosa, letargia de irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia mayor de 2 centímetros y aumento progresivo del hematocrito. Cualquiera de estos signos, uno lo clasifica como dengue grave, dengue con signo de alarma. Si es con signo de alarma, ese paciente va a internarse, ¿ya? Segundo o tercer nivel. ¿Y qué se debe hacer con este paciente? Hidratación, ¿ya? Parenteral, ya no de oral, endovenosa. Se debe manejar adecuadamente los líquidos intravenosos y siempre periódicamente anotar todo en la historia clínica y evaluar los laboratorios clínicos, ¿no? La hidratación en estos pacientes debe ser temprana e inmediata, es decir, yo detecto rápidamente un paciente con signo de alarma, internación rápida y rápidamente comenzar la hidratación parenteral para evaluar la mejora del paciente, ¿ya? Ahí se usa solución cristaloide, principalmente solución salina, así, solución fisiológica, y se da una cantidad adecuada. En este caso se evalúa por hora, ¿no? Se aumenta 10 ml kilogramos peso y se valora cada hora si se aumenta o baja la dosis, ¿no? Como siempre se evalúa laboratorio, los criterios clínicos, cómo mejora clínicamente y laboratorial, ¿no? Y en el grupo C, ¿quién estaría en el grupo C? Los graves, ¿no? Y lo grave va a ser paciente que llega con shock, con dificultad respiratoria, sangrado grave y compromiso grave oral. ¿Y ese paciente a dónde va? Terapia intensiva. Entonces va a un hospital de tercer o cuarto nivel. Terapia intensiva. Porque ese paciente va a necesitar terapia intensiva. La acción tiene que ser rápida, la administración de cristaloides lo más rápido posible, realizar una buena reanimación volémica, una evaluación periódica, ese paciente debe estar monitorizado, evitar corticoides, aumenta mortalidad, siempre todo anotar en el expediente clínico, el manejo del líquido intravenoso debe ser constante y riguroso. Y este paciente se evalúa periódicamente los signos vitales, el estado hemodinámico, la diuresis y siempre revalorar la hidratación y la rehidratación. Dentro de esta cartilla es lo mismo, ya se aumentan los líquidos, en este caso ya no es 10 ml kilogramos en la primera hora, ahora es 20 ml kilogramos en los 15 a 30 minutos. Y se evalúa cada hora si se aumenta o se disminuye de acuerdo a la respuesta del paciente. ¿Puede tener otras complicaciones el paciente? Sí, lo puede tener, sobreinfectarse, puede tener un desequilibrio hidroelectrolítico o su enfermedades de base. Yo he tenido pacientes que tenían antecedentes de ser revascularizado, tenían tenían dos stents farmacológicos, estaba doblemente antiagregado por el infarto y le vino dengue. La plaqueta bajó a 20.000. ¿Qué hago? Tengo que retirar los antiagregantes plaquetarios porque el paciente va a sangrar. Entonces, se tiene que evaluar las comorbilidades, los desequilibrios desequilibrio hidroelectrolítico, porque el paciente se va a descompensar, principalmente estos pacientes graves. Siempre evaluar, vean, el paciente lo vamos a evaluar con una sepsis, pero siempre tomar en cuenta los signos de alarma, ¿ya? Evaluar si el paciente tiene signo de alarma, porque ahí tenemos que evaluar rápidamente, iniciar líquido intravenoso urgente para evitar la progresión de la enfermedad. ¿Y en qué va a progresar el paciente? Con signo indirecto de shock, taquicardia, taquipnea, pulso fino, taquipnea, entonces paciente letárgico, y en hora va a evolucionar a un shock con hipotensión. Y este paciente ya va a pasar a terapia intensiva con reanimación cardiovascular, va a pasar con droga vasoactiva, va a necesitar de ventilación mecánica, por lo cual vean que en horas a minutos el paciente puede llevar a un paro cardiorrespiratorio por diferentes tipos dentro de la fisiopatología, alteraciones de fuga plasmática, una coagulación intravascular diseminada y alteración de coagulopatía, hipoglicemia y alteraciones de enzima. Vean que dentro de la evolución del paciente con signo de alarma, de horas a minutos, el paciente puede
llegar a un paro cardiorrespiratorio. Lo más importante es iniciar rápidamente la administración del líquido. Vean que el líquido es importante. Dengue sin signo de alarma se lo clasifico en grupo A. ¿Qué es lo más importante que hay que hacer? Líquido vía oral. Líquido vía oral. Paciente sin signo de alarma, pero con alguna condición en la que aumente el riesgo, como embarazada, inmunodeprimido, niño, anciano. Internación. ¿Y cuál es lo más importante de la terapéutica? Internarlo, pero hidratarlo. Ahora, de esta manera oral no se puede, endovenoso. El grupo B2, paciente con signo de alarma, ¿cuál es la principal terapéutica? Hidratación. Pero parenteral. Parenteral, endovenoso. Y en el grave, lo mismo. Parenteral, pero ya iba a necesitar probablemente de droga vasoactiva. Vean que dentro de la clasificación y el grupo de tratamiento, tanto de dengue sin signo de alarma como signo de alarma y dengue grave, en sus diferentes tipos de clasificación A, B, B1, B2 y C, el tratamiento es líquido. No hay antiviral. Hasta el momento no hay ningún antiviral. Es líquido, 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 líquido. El paciente que no es adecuadamente tratado con líquido va a evolucionar a un cuadro grave y va a llegar a la muerte. Nosotros el año pasado tuvimos más de 54 muertes por dengue. ¿Por qué creen que hemos tenido tanto dengue? A pesar de que no hemos tenido un número elevado de casos comparado con otros países. Brasil tuvo 120 muertes, nosotros casi la mitad de ellos. Ellos son 220 millones de habitantes, nosotros somos 11 millones. ¿Quién murió más? En proporción de habitantes. Y es por el manejo del paciente. Todo paciente con dengue es líquido. ¿Ya? Si está internado, endovenoso. Si en casa, oral. Siempre ver signo de alarma, condiciones predisponentes a forma grave y la prevención. Dentro de la prevención, lo principal es el control de vector. Lamentablemente en nuestra ciudad no se puede hacer, porque es una ciudad donde tiene todas las condiciones para proliferar este mosquito. Todas. Ya, lamentablemente tenemos un alcalde que no ha mejorado las condiciones de las ciudades, no toma medidas para evitar la propagación de este vector, por lo cual va a haber un aumento de casos probablemente en el próximo año. Otra medida de prevención, ¿cuál es? Vacuna, ¿no? Entonces, si te vacunas, vas a prevenir dengue. Actualmente hay dos vacunas, hay varios tipos de vacunas que están en análisis, pero hay dos que tenemos en el mercado. Uno es el de Imvaxia, que es aprobado por la FDA, en la cual es distribuida por Sanofi Pasteur, que tiene varias condicionantes. Una de esas es que para vacunarse el de Imvaxia tengo que estar expuesto previamente. Es decir, si yo quiero vacunarme con el Imvaxia, tengo que hacer una serología para dengue y en el que tengo que tener una serología positiva para recibir esta vacuna. ¿Por qué? Porque se han visto personas que no tenían exposiciones previas y se vacunaron con esto y enfermaron con dengue, presentaron formas graves. ¿Ya? Entonces, poco probable, ¿no? Pedir serología para vacunarnos. Pero ahora tenemos otra vacuna que es Dengue, que es distribuido por una empresa japonesa que es el Takeda, que en Brasil lo han probado con buenos resultados o resultados prometedores, que tiene muy buenos resultados en Asia, en la cual esta vacuna tiene los 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. Se debe recibir 2 dosis con un intervalo de 1 a 2 meses y que tiene buenos resultados. ¿Ya? Brasil lo tiene, ellos están vacunando para el dengue y nosotros probablemente lo vamos a tener al año que viene. De manera privada, sí. De manera pública, tal vez, depende de su voto. Oiga, ustedes son mayores de edad, ¿no? ¿Por qué más vamos a votar? Por Samuel. ¿Por qué? Por Samuel. Samuel. Claro que sí. Tuto. ¿Quién? ¿Quién? Andrónico, ¿quién le iba a dar? Lo aplazo. Lo aplazaba. No quiero influir en su voto. Ya he visto todo. Pero no cometan el mismo error que cometieron con Johnny, porque yo sé que votaron por Johnny. No. Yo sé que votaron. Porque yo ¿Todavía no votaron? no voté. De verdad. Ya, pero no vuelvan a cometer el
mismo error de sus mayores. ¿Ya? Trate de votar por el que vean que tiene una mejor propuesta del país, pero una mejor propuesta en salud. ¿Ya? Vean cuál es el candidato que te otorga una mejor propuesta en lo que es prevención, el buen manejo del personal, o el buen manejo, o el que tenga claro qué va a hacer por salud. Porque lamentablemente en los últimos años toda la política de salud fueron improvisación. Todas las vacunas que tenemos actualmente son donaciones, o sea, nosotros no compramos vacunas, recibimos de lo que la migaja que nos da la OMS, por lo cual nuestro sistema de vacunación es malísimo. Tanto que actualmente tenemos 4 óbitos por coqueluche, tenemos más de 30 muertos por influenza. Entonces, son enfermedades prevenibles, en las que con una sola vacuna podíamos prevenir esas muertes. Entonces ustedes piensen dentro de la próxima semana cuál es el mejor candidato que ofrezca una buena mejora en cuestión de salud. ¿Qué más? Control de vector, lo más importante. En su casa, ustedes no pueden lanzar la mejor política, pero si ustedes no limpian su casa, no evitan la proliferación en su casa, entonces la verdad que no van a tener una disminución de casos de dengue dentro de Santa Cruz. Entonces comencemos por uno, entonces limpiemos nuestra casa y tratemos de hablar con nuestra familia para evitar criadero de mosquitos, por lo cual el aumento de casos por este vector. ¿Qué más? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Duda? Aquí. Las No, notas. menos nota. ¿Duda? Ya hablé de dengue. Tienen que tener dudas del dengue. Por la nota. La práctica lo vamos a comenzar el lunes, vamos a tener 2 horarios de práctica, uno a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 y el otro de 4 y media hasta las 6 y media. De 3 grupos, cada grupo va a tener 3 estudiantes y lo vamos a mandar en el WhatsApp, vamos a mandar un cronograma de los días y se van a repartir por grupos de 3. Ya su tarea.